Como prometimos, Ángel Verdugo, quien exige 3 segundos más. Ahí está, 17. Es ¿Cómo que estás, Ángel? es la precisión, pues. Muy Sí. buenos días, Buenos días. Pascal. Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Hoy voy a hablar, Pascal, de algo que posiblemente a algunos les suene aburrido. Pero, en fin, es lunes para empezar la semana. Yo empecé en esto de la cosa de participar en programas u opinar desde que estaba yo en Ciudad Obregón hace 31, 32 años. Hiciste radio allá. Hice televisión. Hice televisión en un programita de alguien a quien yo recuerdo con mucho Oye, afecto. vamos a tener que rescatar esas No, además vale la pena. Con Juan Francisco Martínez, él fue el que primero me indujo y me enseñó cosas. Teníamos un programa los sábados que nos dieron ahí en el canal de Televisa, el canal televisora del Yaqui, media hora, y terminamos a los 6 meses, ya teníamos hora y media de programa en sábado. Era una cosa, y se ponía... ¿Y de qué hablaban? De problemas económicos, del desarrollo regional del sur de Sonora, agricultura, agroindustria, política también, ¿no? Entonces era un espacio muy, muy interesante. Ahí empecé y sí, Juan Francisco Martínez está viviendo ya en Phoenix, pero era un hombre así estudioso, entrevistador nato, era Juan Francisco. Entonces, esto lo he recordado a raíz de lo que pasó la semana pasada, la semana próxima pasada, el martes, en este encuentro, en esta entrevista colectiva de 6 periodistas con López. Y una de las cosas que yo aprendí con Juan Francisco, con quien fue, vamos a decir, mi primer mentor en esto, es que la entrevista es quizá el género más difícil en el periodismo. Y es el género más difícil para las dos partes, tanto para el entrevistado como para el entrevistador. ¿Por qué razón? El entrevistado va con un cierto temor de qué preguntas le van a hacer. Él va, vamos a decir, un poco a la defensiva. Y el entrevistador está también obligado a conocer al entrevistado y sobre todo, si en verdad sabe periodismo, deberá él hacer las preguntas de una manera muy mesurada, sobria, vamos a decirlo, para que el que luzca sea el entrevistado, indiscutiblemente, ¿verdad? Pero además que en esa entrevista, producto de preguntas inteligentes, además preguntas respetuosas, el entrevistado diga cosas que quizá no tenía la menor intención de decir. A ver, ahí voy a meter mi cuchara. Yo digo, más allá de... hay diferentes estilos de preguntar. ¿Correcto? Pero lo que cuenta es el resultado. Si el entrevistado no dice algo que sea de interés público, que sea novedoso, que agregue al conocimiento del personaje o al debate. El que falló un fue tema, el entrevistador. Sí, es decir, la entrevista es un fracaso. Efectivamente. La entrevista es un fracaso. Pero eso ya estaría en el cómo llevarla a cabo. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, esto viene a colación, Pascal, porque una vez que termina este programa, las personas que... El programa de la entrevista colectiva. Así es, con López es al que me refiero. Es que se pusieron blanditos, es que puras preguntas blanditas, es que se pusieron de tapete, es que Televisa ya decidió, ya se le vendió a López. A ver, les digo, ¿saben ustedes qué es una entrevista? Bueno, platican, no, señores. Entrevista es un género periodístico serio, difícil. Y algunas personas, amigos a los que aprecio y admiro profesionalmente, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero uno de ellos dice, a ver, jóvenes menores de 30 años, si quieren saber cómo los periodistas trataban al tlatoani en los 60 y los 70, ahí está el ejemplo. Yo digo, bueno, ¿tendrá idea esta persona, este amigo, de cómo era la vida periodística en los años 60, 70 u 80? Un candidato de la oposición
aguerrido, ofendedor, vamos a decirlo, de eso. Iba a tener 1 hora y media en el principal canal en aquellos años. Iba a haber incluso 6 periodistas, cada uno desde posiciones independientes, críticos del gobierno. Eso es no entender cómo era. Deja tú los años 60 y 70. 1988. Efectivamente. ¿Cómo era tratado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, ¿no? Pero luego dijo algo más esta persona que me parece una muestra de soberbia. Y le recuerdo, o le pediría a mi amigo José Antonio Meade que no vaya cuando le toque, porque él está por encima de estos periodistas. Ah, carajo, dice uno, bueno. Pero luego... Bueno, pero ahí ya con esa confesión de amistad, que la amistad no tiene nada de malo, pues, pero es decir, no era un comentario imparcial. ¿No? Así es, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿qué deja ver? No te merecen, Pepe, no te merecen, tú estás... Pues, no es cierto, o sea, particularmente quien anda en la política no puede aducir ese tipo de argumentos. Pero bueno, pero luego otro, dijo una persona que, repito, no diré su nombre, pero dice, le pusieron puras preguntas blanditas. Entonces yo le digo, oye, fulano, ¿qué querrías, qué habrías querido tú? ¿Que lo recibieran a guamazos y a ofensas? Porque tenemos una idea de la entrevista más al estilo de Jorge Ramos o Loret de Mola, donde el que brilla es el entrevistador. Es decir, invitar a alguien con esos 2 periodistas, pues en realidad es un pretexto para que ellos se luzcan, interrumpen, etcétera. Y eso, al final de cuentas, Pascal, no es una entrevista. Ahora, si nos vamos nosotros al desarrollo de la entrevista, ahí participó, como decía un colaborador de aquí, René Delgado, y René Delgado le hizo una pregunta que reviste la mayor importancia y profundidad, que va directo a la percepción que el político tiene de sí mismo. Cuando le pregunta, fue un conjunto de 3 preguntas que hizo ya en la parte final, donde le dice él, ¿y no tienes temor de fracasar? Esa es una pregunta aparentemente inocua, pero de una gran profundidad para un político. O sea, y de repente... Y volvemos a lo mismo, lo importante es la respuesta. Exactamente. ¿No? ¿Qué dice el entrevistado en esto? No tengo miedo. Dejando ver una soberbia peligrosa para el gobernante, particularmente en los tiempos actuales de incertidumbre y volatilidad, tanto económica como política. No hay un político cuerdo que en su sano juicio y con 2 dedos de frente diga, no temo fracasar. Entonces estamos aquí ante la infalibilidad del político. Para mí esa fue una pregunta importante que resume de alguna manera esa megalomanía de López. Hubo otras preguntas, pero no voy a ahondar. El que tenga interés puede ver otra vez el programa si no lo vio o si nomás vio segmentos. Pero a lo que voy, Pascal, es a la idea equivocada que tenemos de que cuando a un personaje del mundo político, empresarial, artístico, cultural, etcétera, se le invita a un espacio para una entrevista, la actitud debe ser lanzarse con todo, acabarlo, y nomás falta decirle, usted es un tontejo, ¿qué está haciendo aquí? Y si me permites el comentario, estoy por cumplir 30 años en esta oficio. Actividad. En mi experiencia, ante las preguntas muy agresivas, el personaje se cierra. Por supuesto. No en todos los casos. No en todos los casos. O en un determinado Porque aquí también momento... nos llegan este tipo de comentarios, Claro. ¿no? Ay, qué blando te viste ante fulano. Pero la verdad además, es que, primero, creo como tú que el entrevistador no es el que se debe lucir. No es el que se debe lucir. No es el personaje de la entrevista, es el entrevistado. Pero segundo, creo que no es una táctica... correcta. Pues por lo menos que no tiene buenos resultados. Pues. Ahora, hay ejemplos, como tú dijiste, hay estilos para entrevistar. Y hay estrategias. Y hay estrategias, ¿verdad? A mí particularmente no me gusta, probablemente haya mucha gente a la que le guste el estilo de Jorge Ramos o de Loret de Mola. A mí particularmente no me gusta eso. Pero hay un personaje en el mundo del periodismo, ya hace un tiempo relativamente corto falleció, Oriana Fallaci,
que es una de las grandes entrevistadoras, con un estilo agresivísimo, con un estilo casi guerrero. Es más, Henry Kissinger dice que el único error grave políticamente hablando de su vida fue haberle concedido una entrevista a Oriana Fallaci. Sin embargo, Oriana tenía elementos que ni Jorge Ramos, ni con todo respeto a Carlos Loret de Mola tienen. Ella era un personaje por sí misma, y ahí están sus entrevistas para quien quiera ver estilos agresivos de entrevistar, ambiente ríspido. Por ejemplo, esa entrevista que le hace al ayatollah Khomeini en Teherán es un ejemplo, pues, ¿no? En fin, creo yo que valdría la pena. Charlie Rose es otro gran. Lo cité yo cuando mencioné ese. Para mí, en Estados Unidos, Charlie Rose es casi no voy a decir la excelsitud, pero es el formato óptimo. Un hombre sobrio, un hombre que lanza la pregunta y se retrae para que el entrevistado brille, luzca, preguntas inteligentes. Charlie Rose es una persona que estudia al personaje que va a entrevistar. Es que eso es básico, conocer el personaje, sino que le pregunta a uno, ¿no? Entonces, ver a 6 braveros de cantina lanzarse en contra del entrevistado me parece, además de estúpido, me parece que no contribuye a hacer respetable el periodismo. Si quieren ver sangre, pues váyanse a un debate político. Eso ahí sí es permitido que se peleen y se den con todo. Y el papel del moderador es simplemente lanzar la pregunta para que entre ellos se agarren y se desgreñen. A ver, no me refiero a este ejercicio en particular. Cualquier entrevista. Si usted aprendió algo del personaje, le dijo algo que no sabía, le dijo algo que aporta al debate de una idea, pues la entrevista está bien lograda. Así es. Y en caso contrario, pues está mal lograda. Así es. Ahora, termino diciendo lo siguiente. Hay personajes de los que sabes todo, o el público sabe prácticamente todo, que es donde más tienes que apurarte tú, porque es mucho más difícil para ti lanzar alguna pregunta para sacarle algo nuevo. Para mí, la pregunta esta que hizo René Delgado cuando le dice, ¿y no tienes miedo a fracasar? Y él, en vez de decir con una modestia que trae votos, decir, sí, efectivamente, pero estoy haciendo, tengo asesores y la mentira que te eché, pero dice, no tengo miedo a fracasar. Ángel Verdugo. Nos escuchamos mañana. Te agradezco mucho. Gracias.